Bueno, es uno de los grandes escritos que yo he podido leer, es qué significa pensar en Heidegger. Y de alguna manera, el que cuestione qué significa pensar, pues de alguna manera le deja a uno como grandes incógnitas e interrogantes, ¿no? Y Heidegger en ese artículo dice que todavía no hemos empezado a aprender a pensar. Y nuestra tarea consiste justamente en situarnos o volvernos a situar en la atmósfera del pensamiento, ¿no? Necesariamente la parte del pensamiento implica referirnos hacia el pensar. Creemos otra cosa porque imaginamos que pensamos cuando filosofamos o cuando hacemos ciencia. Pero filosofar no es aún pensar, sino situarnos en la vida del pensamiento, de alguna manera. Esto que nos está diciendo Heidegger lo podríamos ubicar en el vitalismo de Nietzsche, ¿no? Nietzsche de alguna manera nos dice que la decadencia de Occidente ha perdido como el horizonte, ¿no? De alguna manera se quedó como en el pasado, las telarañas del pasado, y no ha asumido plenamente como su condición humana, su condición reflexiva. El pensar es un camino que nos conduce a lo pensable, es decir, al ser, en cuyo ámbito hay pensamiento. Martin Heidegger dice que el habla es una de las posibilidades fundamentales de estar en el mundo. Pues la filosofía contemporánea de alguna manera está muy marcada por el lenguaje, ¿sí? El tipo de lenguaje que utilizamos, ¿sí? Para poder justificar cierto tipo de intereses políticos, sociales, culturales, religiosos, económicos. Heidegger trata de resolver la pregunta ontológica, la pregunta por el ser, ¿sí? Y el ser cómo es arrojado al mundo, el ser cómo es arrojado al mundo, de alguna manera. Heidegger nos habla de algo supremamente muy profundo, que es la existencia auténtica y la existencia inauténtica, ¿sí? Hasta el punto de plantearnos la posibilidad de una filosofía existencialista, ¿no? O sea, cómo asumir como el sentido de la angustia, ¿sí? Cómo asumir el sentido de la muerte, cómo asumir nuestra finitud, cómo asumir nuestra finitud. El ser tiene que aparecer de modo en que algún horizonte, este horizonte parece ser el lenguaje. Volvemos a insistir en la parte del lenguaje, ¿sí? El ser no es tiempo sin lenguaje. El lenguaje es conmemorativo. O sea, para poder hacernos la pregunta por el ser, implica necesariamente preguntarnos por el pensar. Y el pensar, pues indica, Heidegger trata de mostrarnos el camino para poder pensar. Pero el pensar no implica necesariamente que pensamos, ¿sí? Entonces, él nos va a dar unas características de ese pensar, de ese camino. Entonces dice, de alguna manera, para poder pensar hay que habitar, darse cuenta de lo presente, de algo presente. Ahí podemos referirnos a Nietzsche, cuando habla de la filosofía vitalista, ¿no? Cuando habla de alguna mente que la sociedad moderna se ha centrado en dos principios, los principios apolíneos y los principios dionisíacos. Apolo, la razón, ¿sí? Dionisio, digamos, la racionalidad sensitiva. Entonces no se ha guardado como cierto un tipo de, cuando no se guarda un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, llega la tragedia. Lo que el pensar percibe como percibir es lo presente en su presencia. El ser quiere estar presente, pero ese presente no es temporal. Ese presente no es temporal, hay que tener en cuenta eso. Lo presente es lo que mora y perdura. Y que su esencia en dirección se va, eso lo llama Heidegger el desocultamiento. Eso lo llama Heidegger el desocultamiento. Entonces, para poder llegar a desocultar esa realidad, implica ¿qué? Aprender. ¿Sí? Aprender a pensar. Lo preocupante de nuestro tiempo se muestra en que todavía no pensamos, todavía no, a pesar de que el estado del mundo da que pensar cada vez más. Falta acción y nos falta en absoluto pensamiento. El hombre ha actuado demasiado
y pensado demasiado poco. Sí, con respecto, o sea, con respecto a la ciencia, uno hasta qué punto puede decir que la ciencia piensa, ¿sí? Porque en la medida en que el conocimiento se vuelve rentable, se vuelve eficaz, en la medida en que el conocimiento se vuelve productividad, se pierde la esencia de las cosas, el ser se pierde, pensar, eso es, ¿sí? Está encantado al pensar, pero lógicamente la ciencia no piensa. ¿Sí? La ciencia de alguna manera no piensa, porque cierra horizontes de posibilidad, ¿no? En ese sentido, pues, otra característica de ese pensamiento, del pensar, dice, el rasgo fundamental del pensar se halla vigente en lo que ha sido representar, y el representar implica el percibir. ¿Sí? O sea, el camino hacia el pensar implica básicamente una cantidad de características que de alguna manera yo las he nombrado, ¿no? El estar presente, ¿sí? El desocultamiento, ¿sí? El representar, ¿sí? El lenguaje, ¿sí? La parte de la conmemoración. Ese tipo de características de alguna manera nos pueden acercar a lo que puede significar el pensar, ¿no? A lo que puede significar el pensar.